Bienvenidos, los estaba esperando, aquí en mi rinconcito frío y oscuro. Dado que ha pasado un tiempo desde que subí un cuento, he decidido traerles un clásico, Frankenstein, o El moderno Prometeo, de Mary Shelley. Cabe aclarar que no es el libro tal cual, es una versión simplificada y acomodada por su servidora para que puedan disfrutar de la historia en una forma breve. La novela de Frankenstein es un clásico de la literatura romántica, publicado en 1818 y llevada al cine en múltiples ocasiones, pues goza de una magnífica historia. Espero la disfruten. Y si tú aún no lo has hecho, por favor, ayúdame suscribiéndote y dándole like, dejándome tus comentarios, pues me ayudas muchísimo a seguir creciendo. Nacido en Ginebra, perteneciente a una de las familias más distinguidas, Victor Frankenstein era el mayor, hijo de un padre respetado con grandes cargos públicos, Alphonse Frankenstein, que cuando nació su hijo, tomó la decisión de dejar atrás esas responsabilidades y hacerse cargo de que tuviese una buena educación, siempre procurando que su hogar estuviese lleno de cariño y de enseñanza. Es importante también mencionar que su padre tenía una hermana que al desposarse con un caballero italiano perdieron contacto. Al poco tiempo, lastimosamente, esta falleció. Alphonse Frankenstein se enteraría de la triste noticia, cuando su cuñado le hablaría para pedirle que se hiciera cargo de una pequeña niña de nombre Elizabeth, que había tenido con su hermana, pues éste anhelaba volverse a casar. Ante la amenaza de una madrastra, sin dudarlo, Alphonse decidió viajar a Italia para arreglar todo lo que fuese necesario con aquella pequeña, habiéndose enamorado tanto él como su esposa de tan dulce y tierna niña. Tanto fue así que en el momento su madre tomó por decisión que esta niña se convertiría en la futura esposa de Víctor. Y nunca en el tiempo transcurrido hubo algo que dimitiera aquella decisión, y así convirtiendo a Elizabeth Lavenza en su compañera de juegos de niños y mientras crecían en una amiga. Elizabeth era una chica adorable y encantadora, vivaracha y siempre llena de bondad. Si los criados ocupaban algo, estos siempre preferían acercarse a ella, porque su ser era tan humilde y tranquilo. Y por su parte, Víctor era un chico con hambre de comerse al mundo y descubrir los secretos que éste guardaba, siendo un gran estudioso, siempre por el pleno gusto de conocer más. Este seguía sus metas y pasiones que él mismo se forjaba, y en sus aventuras e investigaciones era siempre acompañado por un gran e íntimo amigo, Henry Clerval, hijo de un funcionario y gran amigo de su padre. Siendo aún niño, Víctor se vio influenciado en la ciencia desde chico, particularmente en un viaje familiar donde ante las inclemencias del tiempo se vieron obligados a refugiarse en una posada. Ahí fue donde encontró las obras de Cornelio Agripa, abriéndole una fascinación por sus obras, que aunque ya habían sido comprobadas como erróneas, lo enamoraron desde aquel momento. Siguiendo también las obras de Paracelso y Alberto Magno. ¿Quién lo diría que en pleno siglo XVIII un discípulo de estos naciera? Y así Víctor se dedicó a la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Invocar a la presencia de fantasmas y demonios era una constante sugerencia de aquellos autores, haciendo que el joven ansiara desarrollar aquellas habilidades, provocando que lo intentara arduamente, pero culpando sus fallas a su inexperiencia y no a la ignorancia de sus mentores. A los 14 años evidenció en una gran tormenta cómo un rayo carbonizaba al instante un árbol. Intrigado por tal hecho, le preguntó a su padre de qué trataba, así conociendo él los efectos de la electricidad. Pero, conforme creció, abandonó aquellos estudios anhelados, adoptando las matemáticas y la comprensión de idiomas, como lo era el alemán, inglés, entre otros, así convirtiéndose en el maestro de sus dos hermanos menores.
Habiendo ya cumplido los 17 años, sus padres le dieron la oportunidad de estudiar en la Universidad de Ingolstadt. Pero aquí pronto comenzarían a surgir los males. Elizabeth contrajo la escarlatina y su madre, siendo imprudente a pesar de las advertencias, la cuidó. Elizabeth se logró librar de la enfermedad, pero la madre cayó enferma, dando por hecho los médicos que lo peor sería por venir. Ya en su lecho de muerte, les habló a Víctor y a Elizabeth para decirles que su unión era lo que más anhelaba y esto le daría paz a su muerte sabiendo que estarían juntos y que se cuidaran unos a otros. Dado el reciente fallecimiento de su madre, Víctor retrasó 3 meses su ida a la universidad, dejando que el duelo pasara y asegurando a su familia en buenos términos lo mejor posible. Un poco ansioso de su partida a sus estudios y sabiendo que por primera vez estaría solo, se encaminó y vio cómo Elizabeth se hacía de las responsabilidades de ser la nueva ama del hogar. Habiéndose presentado a la institución, el joven conoció a sus profesores, y uno en particular, el profesor de filosofía natural, le preguntó la base de sus conocimientos previos respecto a la materia. Víctor citó a los únicos autores que había leído respecto al tema, y éste no pudo evitar decirle de lo ridículo y absurdo que había sido desperdiciar tanto de su tiempo en conocimientos que llevaban prácticamente 1000 años sin tener ningún tipo de sentido, mencionándole que sus estudios tendrían que empezar completamente desde cero, dejándole una larga lista de libros de filosofía natural para que pudiese estudiar adecuadamente. Sin embargo, el joven Frankenstein no se vio muy interesado en el tema, pero al poco tiempo de su estancia decidió tomar una de las clases de otro profesor donde impartían la química moderna, y todas las palabras de aquel otro gran educador de nombre Waldman le embelesaron y le cambió la perspectiva por las ciencias tan gratas, dejando atrás los prejuicios que tanto tenía sobre los químicos modernos. Le recomendó las materias y libros adecuados, mientras le enseñaba los instrumentos que le serían de mayor apoyo, ofreciendo su laboratorio para cuando gustase. Aquel día se convertiría en el más memorable, pues sería lo que forjaría el destino del joven Victor Frankenstein. Desde aquel día, la filosofía natural y la química se convirtieron prácticamente en sus únicas materias. Fue más que nada la manera tan maravillosa que Waldman impartía que le avivó el interés por aquellos estudios, pero mientras se adentraba en aquellos conocimientos más le apasionaba, tanto que la noche lo acogía encerrado en su laboratorio. Era tanto el tiempo que le invertía que pronto sus conocimientos llegaron a la par de sus mentores, y así pasaron 2 años sin regresar a Ginebra, enfrascado en sus estudios. Cuando llegó al punto que creyó que ya había dominado aquellos temas, se vio profundamente interesado por la estructura del cuerpo humano o cualquier ser vivo, intrigado por saber qué era lo que generaba la vida en los humanos. Se enfocó en estudiar la fisiología, pues la anatomía ya no era suficiente. Tenía que observar también la muerte, como la descomposición natural y la corrupción por la que pasa el cuerpo. Habiéndose decidido a estudiar a fondo el tema, Víctor pasaba su tiempo en los cementerios para poder observar a fondo cómo el cuerpo, que alguna vez fue hermoso, se deformaba y se pudría, convirtiéndose así en alimento para gusanos. Mientras observaba ávidamente el cambio de la vida a la muerte, y en medio de aquella oscuridad de los panteones, le llegó una iluminación. Después de incontables noches y días, logró encontrar la causa de la generación y de la vida, llegando a infundir vida en la misma materia ya muerta. Ante tal hallazgo, aquel joven decidió con mucho cuidado buscar un recipiente al cual infundirle vida, pero para que pudiese ser exitoso, tuvo que comenzar la creación de un ser humano. Como el tamaño de los órganos constituían de una complejidad para avanzar exitosamente, decidió construir un ser de una estatura gigantesca, aproximadamente de unos 7 u 8 metros de altura, con las medidas de sus extremidades proporcionales.
Así, dedicó varios meses para recolectar los materiales necesarios para sus experimentos. Sí, como lo imaginan, aquellos materiales necesarios. Tanta era la excitación de seguir su experimento que no podía evitar en pensar todas las alabanzas de ser creador de un nuevo ser. Cegado por aquel júbilo de lograr aquello que nunca nadie había hecho, recogía huesos de las tumbas, profanaba Camposanto, preparaba un taller en la punta de una casa donde llevaría a cabo sus hórridos experimentos. Parecía un loco, con sus ojos desorbitados, en los más diminutos detalles de aquel atroz experimento que llevaba a cabo. Su parte humana aún le gritaba desde las profundidades que aquel trabajo era desagradable y asqueroso. Encerrado y demacrado, trabajando solo en su obra, alejado y olvidado completamente de su familia y amigos, se ensimismaba en su trabajo, ignorando todo lo demás, por la búsqueda de un bien mayor, o al menos eso creía Victor Frankenstein. Una lluviosa noche de noviembre, consiguió terminar a su hombre. Con una ansiedad que ya era prácticamente angustia, colocó aquella máquina que traería a la vida aquel ser que yacía a sus pies. Siendo ya la 1 de la madrugada, tras el resplandor que apenas ofrecía una vela a punto de consumirse, pudo observar cómo su creación iba abriendo sus ojos amarillentos, y allí cayó en la cuenta de lo que había hecho. Respiraba pesadamente, agitando los miembros en una fuerte convulsión. ¿Cómo describir al engendro que había creado, aunque sus extremidades eran proporcionales a su tamaño, pero sus rasgos, aunque mientras los creaba eran hermosos, ahora le cubrían una piel amarilla parchada que apenas podía cubrirle el entramado de músculos y arterias que se encontraban debajo? Tenía un pelo largo y grasiento, y sus dientes eran blancos como perlas. Pero esos detalles, aunque pueden ser considerados bellos, solo le daban un aspecto más tétrico en esos ojos vidriosos que se hundían en la piel arrugada y amarilla, y unos labios negros y agrietados, obra de lo que había hecho el tiempo, a quien alguna vez le perteneció esa boca. Tras 2 años de arduo trabajo, por fin había culminado su meta, pero ahora los sueños y la obsesión de su objetivo se convertían en horror y asco ante aquella cosa que se presentaba frente a él. Incapaz de soportar aquella abominable visión, salió de su laboratorio, escapó a su habitación, pensando inquieto en lo que había hecho, hasta que el cansancio logró vencerlo y quedó dormido. Pero en sus sueños no había nada más que atroces pesadillas, solo para despertar y verlo ahí parado, a los pies de su cama, aquella cosa que él mismo había creado, mirándolo fijamente, con aquellos ojos, si es que eso podían considerarse ojos. Abrió la mandíbula e hizo ruidos incomprensibles. Estiró un brazo hacia él, pero Víctor, en su desesperación, salió huyendo del horror y se refugió en el patio de aquella casa en la que temporalmente habitaba, agudizando el oído para que aquel monstruo no fuera tras él. Y sí, era un monstruo, pues en sus pensamientos una momia resucitada sería más agradable a la vista que eso que ahora allí existía. La mañana llegó gris y lluviosa. El portero de aquel lugar donde vivía el joven abrió la puerta y éste salió a paso veloz, como si quisiera huir de aquella cosa que aguardaba en su departamento. Sin detenerse aún tras la lluvia caudalosa, sin saber exactamente a dónde se dirigía, se detuvo en una posada donde arribaban las personas que venían de viaje, y allí, en ese momento, pudo observar un carruaje que llegaba con un entrañable amigo, Henry Clerval. Su presencia le dio un alivio a su corazón y lo olvidó de todos sus pesares, a lo que su amigo le reclamó y le preguntó el porqué de la ausencia de sus cartas, observando bien aquella palidez y su cuerpo tan delgado y demacrado. Pasó el rato y decidieron regresar al departamento donde estaba Frankenstein, y al pie de la escalera le rogó al joven, a su amigo, que lo esperara, pues en su interior el terror de que viera a esa monstruosa creación, pero para su alivio allí ya no había nada.
Dejó subir a Clerval y aunque Víctor se le veía nervioso, Henry atribuía a que era la emoción de su llegada, pero después de rato lo seguía viendo en aquel estado. Le preguntó si todo bien y el otro respondió con una desquiciada risa que se prolongó hasta el desmayo.